En el mundo ha entrado una corriente muy fuerte de decir que no es necesaria la iglesia, que cada quien individualmente puede servir al Dios de los cielos. Esta idea no fue predicada por Jesucristo. Él indicó que para que Él estuviera presente, 2 o 3 deberían de estar congregados, no en una individualidad o en un aspecto familiar donde yo y mi familia. La necesidad de que haya una congregación, esa necesidad está obvia y en las Escrituras plasmada por todos lados. Se llamaba el tabernáculo de reunión y en todas partes el Señor Jesucristo habló de congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Se dice que es nada más en espíritu, aunque cada quien crea, viva y haga en una forma diferente. Pero ahí hablaba él aún en una forma material, donde se reunían a alabar y a bendecir a nuestro Dios sobre una roca, sobre un fundamento que Cristo nos lo aclara y nos dice que esa roca, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No era sobre otra persona. Él es la roca que es escondedero del viento y Él es la piedra desechada por los edificadores, que es la cabeza de esquina, la más importante, porque nadie más hay salvación sino en Jesucristo. Pero Él fundamentó una iglesia y Él no nos autoriza para que ahora nosotros digamos no es necesaria y ahora solamente hay una relación directa entre el hombre y Dios. Es necesario que nosotros comprendamos los propósitos de Dios. Claramente nos dijo que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni nosotros los caminos que formamos son los caminos de Dios. Él mandó a su Hijo amado Jesucristo para que nos salvara del pecado y nos salvara del odio, del racismo, de la separación. Porque en Cristo no importa si la persona tiene un color de piel o si habla un idioma u otro. La prueba de que somos discípulos de Cristo es que nos amamos unos a otros. Y esto es lo que yo enfatizo más, que para poder lograrlo tenemos que estar en una iglesia. Bueno, yo estoy en una iglesia separada de la otra y de la otra, pero todos son iglesias de Dios. ¿Y por qué no estar unidos? ¿Y por qué no permitir que sea un liderazgo único? Muy fácil, porque ya no se reconoce que hay hombres de Dios puestos por Dios en la tierra. Y esto es trágico, muy trágico, porque en todas las hojas de la Biblia se nos está refiriendo a hombres que tuvieron diversos nombres, pero que fueron únicos en toda la tierra. Cuando nos habla de Job, dice que había un hombre que era muy perfecto y que en toda la tierra no había otro como él. Algo que ahorita se rechaza, no como un hombre perfecto. Toda la tierra estaba en maldad y Dios halló un hombre llamado Noé, que halló gracia delante de Dios. Pero dicen en esta época, eso no puede ser así. No puede ser un solo hombre para toda la tierra. Volteó Dios a la tierra y vio a Abraham y dijo que de él iba a salir un grande pueblo, que Dios iba a bendecir y en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Un solo hombre. Y así nos vamos en toda la Escritura y llegamos a nuestro Señor Jesucristo, único Salvador para toda la tierra. Es algo que en sus días no aceptaron y que ahora también se rechaza. Un solo hombre para toda la tierra. Ahí andaba caminando, comiendo con ellos, llorando,
sufriendo como un hombre, porque esa era la misión de Cristo, el Mesías. Un solo hombre para todo el mundo. Dicen, no, no se puede. Un hombre no es suficiente. Pero Cristo era distinto. Él tenía a 12 apóstoles. Pero eran hombres de Dios. Eran hombres puestos por Él. Y tenían una misión específica para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero viene un hombre, otra vez, único. Se llamó Pablo. Y ese hombre único era el elegido de Dios. Era el que Dios había puesto, no para los judíos, sino para todas las naciones, aún pudiéndole hablar a judíos. Pero su misión era para aquellos que eran rechazados por no ser parte de aquel pueblo de Israel. Y aquel hombre Pablo dirigió a la iglesia, la guió, y ya en estos días se dice, ya no se necesita, ya tenemos la Biblia. Qué curioso, ¿verdad? Mezclar el escrito sagrado, el testimonio de lo que los hombres de Dios conocieron, y mezclarlo y decir esto es igual a un varón de Dios, y ya lo podemos quitar. ¿Será esa la voluntad de Dios, que en todas las épocas del mundo tuvo a alguien que estuviera al frente? Aún en el Evangelio, el apóstol Pablo, que iba a Éfeso, iba a Galacia, iba a Corinto, iba a todas partes, y él era el que tenía el mando de la iglesia. No, pero eso era en aquella época, hermano Carlos, no me diga eso, ya no son necesarios, ya se terminó de escribir la Biblia. Ahora sí, cada uno de nosotros podemos interpretar y podemos hacer y podemos estar divididos, y como quiera somos el cuerpo de Cristo. Una de las condiciones del cuerpo de Cristo, teniendo un ministerio en el cual habla de apóstoles, de pastores, de doctores o maestros y los que enseñan, ese ministerio que el Señor Cristo estableció y que dice más adelante que Cristo es la cabeza y todo el cuerpo bien coordinado se ayuda por las coyunturas que hay de parte de Dios, como si fuera un concierto donde hay muchos tonos, pero una sola orquesta. Ese cuerpo de Cristo, que no solo puede estar unido espiritualmente, sino también materialmente. ¿Cómo puede ser que tu espíritu esté unido con todos los creyentes y no puedas estar unido tú en el cuerpo? Esa prueba externa muestra la condición interna, donde no hay tal unión espiritual, porque no hay unión también en lo material. Un pueblo se está formando, de toda nación, de todo tribu, de pueblos y razas, y un hombre lo dirige. Y esto es bíblico. No podemos estar viviendo en los últimos tiempos y estar sin guía espiritual. Hay guías ciegos que llevan a la gente a la muerte, pero hay guía de Dios que nos lleva en luz. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que sea salvación hasta lo último de la tierra. Y no era el apóstol Pablo el único, porque él no vivió hasta esta época, ni vino a América para hablar. Hay en esta época en la tierra quien está en esa unidad. Lo primero que te pido es que reconozcas que estar en muchas iglesias no es lo que Cristo quería. Si tú dudas que el que dirige nuestra iglesia es el elegido de Dios, primeramente no niegues que debe de haber uno. Segundo, ve los frutos. Unos frutos de armonía y de unidad. En esta época hasta de África vinieron de muchísimas naciones, de India y de todas partes. Entonces yo te invito a meditar en el nombre de Jesucristo. La Biblia da testimonio. Siempre ha habido hombres de Dios
Y mientras haya pueblo de Dios en la tierra, tiene que haber un hombre de Dios. Vuelvo a repetir, si me mencionas a los 12, todos estaban unidos. No estaban en varias iglesias. No es que Pedro formó una iglesia y Juan formó otra y Andrés formó otra. No. Convivían juntos, trabajaban juntos. Y aún el apóstol Pablo, que fue elegido para otro trabajo, convivía con ellos. Estaban unidos en espíritu, y aún en el libro están unidos las cartas de uno y del otro, porque no se puede tener varios pueblos y seguir diciendo somos el pueblo de Dios. La iglesia de Jesucristo es el cuerpo de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo se reconoce porque tiene una jerarquía, y esa jerarquía no es puesta por los hombres. Primeramente Dios puso apóstoles, y después va poniendo todos esos dones que edifican a la iglesia bajo la autoridad apostólica. En eso perseveraban los primeros, en la doctrina de los apóstoles. Y a ti te hago esa invitación: conócenos más. Te invito en el nombre de Jesucristo.